Hola a todas mis pacientes y las seguidoras y seguidores de la página. Vamos a continuar con las cápsulas informativas sobre el método anticonceptivo y hoy vamos a hablar sobre DIU. DIU significa dispositivo intrauterino, que en Nicaragua se le conoce también como la T, ¿verdad? Porque tiene la forma de una T. Y vamos a hablar sobre este método que es la T de cobre, también como se le conoce en Nicaragua. Entonces, ¿qué es este método? Este método está compuesto por una barrita, aquí vemos cómo se observa ya colocado en el útero. Está compuesto por plástico, es la parte que ven en blanco, eso que ven doradito es cobre. Y en la parte de abajo vemos unos hilos que aquí se observan de color azul, que son los hilos del DIU. Entonces esto lo colocamos, ya hice un video sobre cómo se coloca el DIU, pueden buscarlo en la página si están interesadas, y él queda colocado aquí, en el útero, y de esta forma es que el método hace su mecanismo de acción. Entonces, ¿cuáles son los principales mitos, creencias, ideas que tenemos sobre el DIU? Voy a hablar sobre las que más me preguntan y me consultan las pacientes, y si hay algo que no hable y que tú quieres saber, por favor me lo dejas en los comentarios y yo te estaré respondiendo. Entonces el DIU es uno de los métodos más seguros que existe, es el segundo método más seguro después del implante. Y la tasa de efectividad es de 1000 mujeres que utilizan DIU, se embarazan 6. O sea que sí hay una tasa de fallo, porque una de las cosas que más se dicen es, pero si falla la T, yo conozco a una persona que salió embarazada, por ejemplo, y sí hay una tasa de fallo, pero en relación a otros métodos anticonceptivos, este es uno de los más seguros. Y los otros beneficios que tiene este método es que es un método bajo costo, que se puede utilizar por largos periodos de tiempo. El DIU funciona por 10 años. Sin embargo, si por cualquier motivo te lo quieres quitar y quieres cambiar de método anticonceptivo, pues te lo puedes retirar antes de ese tiempo. Pero pues, al ser un método de largo plazo que dura tanto tiempo, es un excelente método para mujeres, por ejemplo, a edades tempranas. Se puede usar en adolescentes, se puede usar en mujeres jóvenes que quieren primero cumplir sus proyectos de vida. El DIU te permite que estudies, que termines una carrera, que tengas un trabajo y que pasen muchos años hasta que ya estés lista realmente para tener hijos. Y hasta entonces pues tú te lo quitas y listo, en ese momento sales embarazada. No es cierto que cause infertilidad, como dice alguna gente, que después ya no vas a poder salir embarazada. Eso es completamente falso, es un mito. No es abortivo tampoco, como dicen otras personas, ¿verdad? Sino que es un método anticonceptivo que previene que se dé el embarazo, pero una vez que el embarazo se dio, pues no hay un efecto sobre ese embarazo. ¿Qué es lo normal que yo voy a sentir cuando yo me coloco el DIU? Lo que sí causa el DIU son dos cosas: más dolor cuando nos baja la regla, o sea, más cólicos menstruales, y un poquito más de sangrado. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo mi regla me duraba 3 días, puede ser que yo después que me coloque el DIU me dure 4 o 5 días. Esos son los cambios normales que puedo experimentar con el DIU, y generalmente hay un periodo de adaptación que dura 6 meses, y posteriormente la mayoría de las mujeres se acostumbran al DIU y consideran que esos cambios son leves y que realmente pues no afectan su vida. Y es cierto, ¿verdad? Porque es un excelente método de planificación. Por ejemplo, para mujeres también a veces vienen mujeres y me dicen, doctora, yo quiero un método que no contenga hormonas. Las hormonas no son malas, pero si por cualquier motivo una mujer pues, quiere un método no hormonal, entonces el DIU, ¿verdad? La T de cobre es una excelente opción para esa mujer. Eh, Hay un mito súper frecuente que creo que es el que más escucho en relación al DIU, y es que la gente dice, piensa o cree, y desafortunadamente a veces hasta el personal de salud dice estos mitos, los repite. Y es una palabra que la gente dice mucho, que es que el DIU se encarna. Lo malo es que ese DIU se encarna, o a mí me da miedo que el DIU se me encarne, o hay pacientes que dicen, es que a mí se me encarnó el DIU, y eso es algo muy malo y algo muy grave. Quiero explicarles que la palabra encarnarse en realidad es una palabra que no está correcta, no está bien dicha esa palabra, porque encarnar suena como que algo se mete o penetra en la carne del útero, como algo así es lo que quiere decir esa expresión.
Y en realidad la cavidad uterina, como vemos aquí, es una cavidad, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Cerrada, así, y el DIU pues no se mete en la cavidad uterina. A lo que se refiere la gente cuando habla de que el DIU se encarnó, o lo que quieren decir es de que cuando colocan un espéculo y ven el cuello uterino y quieren observar el DIU, nosotros como observamos que el DIU está bien colocado, lo podemos hacer por medio de ultrasonido, pero también lo podemos hacer por medio de la inspección. Y entonces yo coloco un espéculo y yo quiero ver el cuello. Y entonces cuando yo veo el cuello observo esto, que son los hilos que salen por el cuello, la uterina. Entonces ahí yo veo los hilos y yo digo, está el DIU. Otra forma es la mujer puede tocarse también, puede introducir sus dedos, hay que lavarse las manos previamente y puede tocar si están ahí los hilos. Y así pues sabe que está ahí el DIU. Entonces dicen las mujeres, me dijeron que se me encarnó. No, lo que ocurre es que hacen la revisión ginecológica y ven el cuello y no ven los hilos. O sea que los hilos están adentro, se fueron hacia adentro. Y entonces eso médicamente se le conoce como DIU aberrante o DIU sin hilo. Entonces, para sacar ese DIU en el cual no se ven los hilos, hay que utilizar unas pinzas especiales que no hay en todas las unidades de salud, por lo general no hay en los centros de salud ni puestos de salud, y entonces envían a la paciente al hospital. Y entonces ya en el hospital se hace en quirófano bajo anestesia, pero en realidad es un procedimiento que también se puede hacer en el consultorio y no requiere anestesia general, ni otro tipo de anestesia, sino que se puede hacer con la paciente despierta. Pero como no todos los profesionales de la salud están entrenados para retirar un DIU donde no se ven los hilos, entonces pasar por ese proceso a la paciente, no de citas médicas, exámenes, valoración para anestésicos, eso es una cosa tan larga, un proceso tan largo, que se siente como que es algo muy complejo o muy complicado lo que pasó, y en realidad no es así. Como les digo, es algo muy sencillo. Por ejemplo, yo estoy entrenada para retirar DIU sin hilo, y es algo que se puede hacer en el consultorio, como les decía. Sin embargo, como no todos los médicos estamos entrenados para eso, o no todos tenemos las pinzas necesarias para retirar un DIU sin hilo, entonces las pacientes perciben que el proceso que les pasó es algo muy grave, y como tienen que ir al hospital, se siente que pasó algo malo con el DIU, y entonces ahí es cuando ellas dicen, o algún personal de salud dice, se le encarnó el DIU. Entonces, como que es a lo que se refiere. Hay otra situación que hay que diferenciarla, que sí es una complicación del DIU, pero es algo muy, muy raro, que prácticamente no ocurre. Se describe que puede ocurrir en el 0.1% de las pacientes que se colocan un DIU. O sea, de 10.000 mujeres que se colocan un DIU, a una le puede pasar. Y es algo que se llama perforación uterina, que es cuando el DIU pasa más allá del útero y se sale. Esos son casos, como les digo, muy, muy raros. De hecho, ya prácticamente no se ven esos casos, porque hay varias cosas que se han hecho en la actualidad, varias estrategias para evitar que eso ocurra, entre ellos mejor entrenamiento al personal de salud que coloca DIU. Y esa es la única situación en la cual sí hay una situación de salud que obliga a que la mujer vaya al hospital y tenga que ser operada para quitar ese DIU de la cavidad abdominal, porque pues se salió, ¿verdad?, de donde debería de estar. Y esa pues es la única situación realmente delicada en relación al DIU, pero que, como les digo, es extremadamente rara e infrecuente. Otro mito que bastante se habla sobre el DIU es de que si el DIU se mueve. Hay personas que piensan que al tener relaciones sexuales, por ejemplo, hay pacientes que me han dicho, si tengo relaciones sexuales muy fuertes, se me va a mover. No, lo que ocurre y por qué se puede mover un DIU o desplazarse, que es el término médico correcto, es de que el útero puede hacer contracciones, porque el útero percibe que hay algo ahí que no estaba ahí. Entonces, digamos que hay como una situación en la que hay como un cuerpo extraño, por decirlo de alguna forma. Entonces, un 5% de las mujeres que se colocan DIU, o sea, de 100 mujeres que se colocan el DIU, a 5, en los primeros meses es lo más probable, pueden darse esas contracciones uterinas y el cuerpo de la mujer o el útero expulsar el DIU. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El DIU se sale. Hay una partecita de ella que se sale, esta puede ser una expulsión parcial, por ejemplo. Vamos a revisar a la paciente y vemos que una partecita del DIU está salido, entonces pues hay que retirarlo porque ya no está él en su posición en la que tiene que estar. O a veces se expulsa todo, que es la expulsión completa, y entonces llega la paciente a la consulta y te dice, mira, ahorita aquí está el DIU, se me salió. Entonces es una expulsión.
y es algo que puede pasar. Ya les dije que está descrito, un 5% de las mujeres lo experimenta. No sabemos quiénes pueden experimentarlo, entonces cuando colocamos un DIU es algo que le tenemos que explicar a la paciente, que es algo que puede pasar, y por eso es importante que acudan a sus citas de seguimiento posterior a colocar el DIU. O sea, te colocas el DIU, pero la médica te va a dar una cita siempre para revisarlo y ver si está todo bien, que normalmente las citas de seguimiento es a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y luego cada año de colocado para estarlo viendo que él está ahí y está en su posición en la que tiene que estar. Entonces es muy importante que acudan a sus citas de seguimiento para ver cómo está el DIU. Otra cosa sobre la que preguntan mucho las pacientes es que si duele el tener relaciones sexuales cuando tenemos colocado el DIU, y la respuesta es que no. La relación sexual la tenemos aquí en la vagina, ¿verdad? Y el DIU está colocado en el útero. Entonces, son dos lugares completamente diferentes, ¿verdad? Aquí también quiero aclarar otro mito que dice, es que mi pareja siente el DIU. Es imposible que la pareja siente el DIU porque la vagina, que es donde se tiene la relación sexual, no hay nada, y el DIU está en una cavidad cerrada que es el útero, y entonces no se percibe, no se toca durante el encuentro sexual. Otras personas piensan o creen que los hilos se sienten o duelen o jincan, te dicen también a veces, y en realidad los hilos son bien delgaditos, son parecidos a las hebras del cabello, que son pues súper suaves, nuestras hebras de cabello, y en realidad pues no hay un dolor, una molestia, no es algo real. A veces muchas veces tiene que ver con mitos y creencias que los hombres escuchan, de que es que si la mujer anda DIU lo vas a sentir, te va a cortar, y entonces es algo como más psicológico que algo pues realmente que sea real o que sea verdadero, que se perciba o que se sienta eso. Otro mito o algo que se dice mucho sobre el DIU es de que es un método que es malo, ¿verdad? Que no es recomendable, y eso no es cierto para nada. O sea, uno de los mejores métodos que existen en el mundo y que más se utilizan en países desarrollados es el DIU de cobre, pero el 40% de las mujeres en China utiliza DIU de cobre, en un país que tiene que hacer control de la tasa de natalidad porque hay sobrepoblación. Entonces ahí vemos pues que es un método muy bueno y seguro si es muy utilizado en países desarrollados. Lo que pasa es que en nuestros países como Nicaragua, países subdesarrollados en Latinoamérica, hay mucha desinformación sobre los métodos, y lo que más prolifera son los mitos y las creencias. Entonces creemos que el método es malo y por eso tantas mujeres tienen miedo y tienen temor de colocarse este método porque piensan que es algo malo para su salud, cuando es completamente lo contrario. Es un excelente método de planificación que te permite continuar tu proyecto de vida, y te lo puedes quitar en cualquier momento que tú ya no lo quieras andar. Pero pues claro, es importante que veamos si podemos utilizarlo. Para esto les recomiendo acudir a una consulta médica y hablarlo con su ginecóloga, y posteriormente hacer el seguimiento necesario para la utilización del método. Bueno, esto fue todo por hoy. Me despido. Nos vemos la próxima vez en el siguiente video. Adiós.